Esta tarde nos acompaña José Manuel Urquijo, él es consultor y estratega en comunicación política. José Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tania. Qué gusto saludarlos a ti y a todo el auditorio. Y ya, pues conociendo ahora sí los resultados electorales, que ya pareciera que están prácticamente nada más, falta que nos den los resultados oficiales a partir de los institutos locales, pero ya tenemos pues todos los conteos rápidos. Creo que hay varias sorpresas interesantes, hay un reacomodo de las fuerzas políticas en el país. Me parece muy relevante destacar pues que Morena arrasa en 11 de las 15 gubernaturas, sin embargo, también pues tiene un descalabro importantísimo en uno de sus principales bastiones, como es la Ciudad de México, que prácticamente se quedó mitad para Morena y mitad también para la coalición de Va por México. Otro dato interesante que han estado mencionando también aquí en tu noticiero, y me parece interesante rescatar, pues es el número de escaños que van a obtener los partidos políticos pues en la próxima legislatura que tendremos. Vemos cómo Morena sufre una disminución de del número de diputados que había obtenido en el 2018, que eran 256, y ahora va a tener 197. En cambio, también, por ejemplo, partidos como el Partido Verde Ecologista de México, que tenía 11, va a llevar ahora 44 diputados. Y otro de los grandes ganadores también de la contienda, el Partido Acción Nacional, que tenía 77 diputaciones y que ahora pues va a tener 111 más, de acuerdo esto a los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral. Otro dato relevante, creo que el gran perdedor de esta elección es el Partido Revolucionario Institucional, que no logró retener pues prácticamente ninguna gubernatura de las que estaban en juego. Recordemos que el Partido Revolucionario Institucional tenía Sonora, que hoy se lo queda Alfonso Durazo con Morena, tenía también Sinaloa con Quirino Ordaz y hoy se lo lleva la alianza de Morena y bueno, aliados. Tenían también Colima, tenían también Campeche y bueno, pues Zacatecas también lo tenían y vemos que pues el Partido Revolucionario Institucional lo pierde, igual que Guerrero y Tlaxcala. Entonces, el gran perdedor de esta elección, me parece desde mi punto de vista, es el Partido Revolucionario Institucional. Otro dato interesante también que es importante que destaquemos en este momento es que históricamente vamos a tener más mujeres como gobernadoras. Y esto no solo es en México, también a nivel Latinoamérica, pues es un hecho histórico, ¿no? Sin precedentes. Vamos a tener 6 mujeres gobernadoras nuevas, que son Maru Campos en Chihuahua, en Colima Indira Vizcaíno, en Tlaxcala tendremos también a Lorena Cuellar. Déjame preguntarte, José Manuel, por favor. José Manuel, hablemos de la joya de la corona de la Cámara de Diputados y, bueno, las lecciones que deja esta jornada electoral en esta nueva conformación de la que será la 65 legislatura. Pues Morena va a tener que comportarse diferente allá en la Cámara de Diputados. Parece que ahora sí va a tener que negociar pues con las fuerzas políticas de oposición, ¿es así? Sin duda alguna, y un dato muy relevante de lo que encontramos en los resultados electorales, pues es que estos pequeños aliados que tenía o que tuvo Morena en la pasada legislatura, como el PT, como el Partido Verde Ecologista de México, hoy podrán vender más caro su amor, como se dice en el argot. Y en ese sentido, pues, ¿por qué lo menciono? Porque, como lo decía al principio, pues hay una disminución en el número de diputados que tendrá Morena en la Cámara de Diputados, y bueno, en ese caso, pues el Partido Verde Ecologista de México será el balance, pues, el fiel del balance para las reformas tanto del presupuesto como las reformas constitucionales que se busquen implementar, que son el 2/3 partes del número total de diputados. Sí. En ese sentido, me parece también que pues el Partido Movimiento Ciudadano podría ser otro fiel en la balanza, que de acuerdo a algunos estudios también de académicos, hemos visto que el Partido Movimiento Ciudadano ha votado muchísimas de las iniciativas a favor del presidente de la República o como las manda pues el presidente. Claro. Vamos a ver una reconfiguración de poderes sin duda alguna. Claro. Ahora, ¿cuál sería la lección que tú ves ahí en esta pues, nueva configuración en la Cámara de Diputados? Veíamos, hay que recordar, en la elección 2018 prácticamente muchos de los ciudadanos votaron prácticamente todo parejo para Morena. Y bueno, que hemos tenido a lo largo de esta legislatura, pues un largo, ni los oigo ni los veo con la oposición. ¿Cuál sería pues la lección de esta jornada? Yo creo que la lección más interesante pues es que no hay nada para nadie todavía, ¿no? Y creo que
el partido del presidente de la República va a tener que negociar con los partidos opositores, porque pues ya esta soberbia que tenían en un principio, y que también hay que decirlo, pudieron haber logrado también muchísimas otras reformas, particularmente de corte progresista, como se dice que es este gobierno, y no lo hicieron. Yo creo que en esta ocasión va a ser mucho más complicado para Morena poder pasar estas iniciativas de reformas que traen tanto constitucionales, que eso parece que va a ser prácticamente imposible, como temas presupuestales. En ese sentido, pues Morena, sin duda alguna, no va a poder comportarse de la misma manera en la que lo hizo en la legislatura pasada, y tendrá que pues tender puentes con la oposición, y también veremos pues de qué está hecha la oposición, si realmente apoyan algunas de las iniciativas del presidente de la República, o si bien se siguen comportando como un bloque opositor que simple y sencillamente dirá no a todo lo que el presidente de la República mande al Congreso. Oye, por otro lado, aquí en Ciudad de México, ya lo comentabas tú, bueno, es importante bastión, había sido importante bastión para Morena, y bueno, ahora prácticamente pierde varias alcaldías. ¿Cuál es también aquí el mensaje que deja esta jornada? Yo creo que lo más importante en la Ciudad de México es, pues, hay unos mapas muy interesantes que cruzan una franja entre los partidos que ganó la oposición y los partidos que se quedó Morena y sus aliados. En ese sentido, me parece muy interesante esta fragmentación que sufre hoy la Ciudad de México en términos de pluralidad. Y hay que decirlo también, yo creo que a partir pues de esta nueva configuración, tanto en las alcaldías como en el Congreso capitalino, pues habrá temas espinosos, como el tema de la línea 12 del metro, que me parece que puede explicar en gran medida este fracaso que tuvo Morena en la capital. Pues van a ser temas delicados que hoy la oposición los va a impulsar con más fuerte, en un sentido de tratar de diferenciarse y generar un contraste con el partido en el gobierno. Además, recordemos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues está buscando ser una de las posibles aspirantes o candidatas a la presidencia de la República, y será aquí en la Ciudad de México donde comience ese proceso de oposición, tratando de desvirtuar muy probablemente las aspiraciones de la jefa de gobierno. Me parece que por ahí va el análisis. Oye, además se puede poner muy interesante, ¿no? Porque hay que recordar que llevamos 24 años prácticamente en la misma línea aquí en Ciudad de México, 1997, PRD, y bueno, de ahí para el Real, y bueno, ya después surge Morena, gana Claudia Sheinbaum, y ahora, bueno, pues se ve ya que se acaba este amor, ya hay descontento, y bueno, pues ya el electorado capitalino ya decide pues voltearle la tortilla, vaya, a la preferencia electoral de Morena, ¿no? Pueden venir cosas interesantes. Totalmente, se vendrán cosas muy interesantes. Viene una oposición hacia la jefa de gobierno que había tenido pues prácticamente un primer corte de su sexenio bastante holgado, sin ningún tipo de oposición en el Congreso capitalino, sin ningún tipo de oposición en prácticamente ninguna de las alcaldías, y había sido prácticamente un día de campo estos primeros 3 años en términos de gobernabilidad. Lo único que a la jefa de gobierno se le atravesó, digamos, en estos primeros 3 años de su gobierno, pues fue los movimientos feministas, que desde mi punto de vista pues no supieron manejarlos de la mejor manera. Sin embargo, pues también hoy tenemos el tema de la línea 12 del metro, el desplome, el terrible accidente, que seguramente será, como lo repetía anteriormente, pues será retomado por la oposición en el Congreso de la Ciudad de México. Y ya veremos si esta oposición logra además moverse como bloque, o si bien los intereses de cada una de las fuerzas políticas que componen este bloque opositor pues terminan fracturándose, y por ende también la oposición termina fracturándose. Bueno, pues interesante cómo se está configurando este nuevo panorama político. Te agradezco por estos minutos con Mega Noticias. José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política. Gracias. Buenas tardes.